aquí regresamos a este paradero de ventilador. un poquito despeinados. Esto le digo yo que es el aire acondicionado, no el aire acondicionado porque es natural con el vientecito. Y lo que nos han pedido siempre, pensiones, siempre generará muchas dudas. Hoy vamos a hablar de los fondos de pensiones privados y de Colpensiones, como lo habíamos prometido la semana pasada. Doctor Oscar Iván, bienvenido. Jazmín, Diana, en tu cumpleaños. Gracias, doctor. Juan Carlos López Sierra. Sierra López. Bueno, Moni, a tu mamá, tan entrañable persona que tuve el honor de conocerla. Bueno, gracias. La verdad es que los fondos privados de pensiones versus Colpensiones, para hacer la comparación, es interesante. Los fondos privados privados están cumpliendo ya 30 años. En Colombia actualmente operan 4. Los fondos privados de pensiones son entidades administrativas y financieras controladas, supervisadas por el Estado y tienen como finalidad suplir la parte prestacional económica para la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente de las personas afiliadas o de los mismos pensionados tratándose de la pensión de sobreviviente. ¿Y de qué viven los fondos privados de pensiones? Viven de las contribuciones que hacen sus afiliados. O sea, ¿y cómo se manejan? En los fondos privados, cada afiliado tiene una cuenta de ahorro pensional. ¿De qué se nutre esa cuenta de ahorro pensional? Se nutre de las cotizaciones, se nutre de los intereses o rendimientos de las cotizaciones, se nutre de los bonos pensionales cuando hubiera lugar a ello, eso es otra charla, se nutre de los aportes voluntarios. A diferencia de Colpensiones, Colpensiones también es una administradora de pensiones, pero es esencialmente pública, es una empresa industrial y comercial del Estado. Y si yo en un fondo privado tengo una cuenta individual pensional de ahorro, en Colpensiones hago parte de una masa pensional. ¿Qué diferencia hay entre ser afiliado a un fondo privado para una pensión? Que debe cumplir unas condiciones de cotizaciones, de edad y de un monto de dinero. ¿Y cuáles son? Que son 62 años los hombres, 57 las mujeres, 1.150 semanas cotizadas y como mínimo, hoy hay una oscilación dependiendo de si es casado, si es soltero, si es mujer. Para una mujer no casada y sin hijos, hoy necesita 250 millones en un fondo privado para acceder a una pensión de un mínimo. ¿Cuáles son las circunstancias de esa situación financiera? Que el 90% de las mujeres afiliadas a un fondo no tienen sino en promedio 100 millones de pesos. Claro. Pero eso no significa que no van a tener la pensión. Hay un fondo que se llama el Fondo de Garantía Mínimo de Pensión, que hoy vale más de 30 billones. Entonces se presenta una persona, tiene los requisitos, no tiene el dinero, ese fondo le responde para que se vaya con una pensión mínima. Doctor Oscar Iván, hay muchos mitos en relación con los fondos de pensiones. Estamos hablando de los fondos de pensiones privados. Uno de ellos es, si yo me quiero retirar antes, o sea, si me quiero jubilar en un fondo privado, ¿lo puedo hacer y me entregan el dinero o cómo funciona en este caso? Uno se puede pensionar a cualquier edad, incluso a los 35 y 40 años. En los privados. En los fondos privados, porque ahí no importa tanto la edad, importa ese monto que se tiene. Pero entonces, ¿a quién le devuelven el dinero? Cuando Juan Carlos Sierra López tenga 1.000 millones, ya se puede retirar e incluso hay una devolución que llama libre disponibilidad, que le devuelven un dinero si él quiere. Pero entonces, en teoría, ¿qué es lo que pasa? El 90% de los afiliados a los fondos privados de pensiones hoy a menos de 10 años de su pensión no llegan a la mitad de la pensión mínima. Tienen 100, 120 millones. Entonces sí es posible retirarse antes, pero eso es para el 2-3% de la totalidad de afiliados a los fondos privados de pensiones. Se llama renta programada, que usted tiene 1.000 millones de pesos y dice, me va a retirar con 100 millones de pesos, me siguen pagando esto. Y si esa persona que se ha retirado antes con la modalidad de renta programada llegara a fallecer, ahí hay dos hipótesis. Si fallece antes y le quedan 500 millones de pesos, ese dinero hace parte de la masa sucesoral
de la familia si no tiene beneficiarios o hace parte importante de la pensión de sobreviviente de los que le quedan. Pero también puede ocurrir que una persona tiene 6, 700 millones y ocurre mucho, y empieza con 3 millones de pesos la pensión. Y a los 5 años ya no tiene para un mínimo. Entonces inmediatamente tiene que volverse de renta vitalicia y queda con un mínimo. ¿Pasarse o no pasarse? Porque es que ese es otro de los mitos que hay. No, es que pásese antes de si va a cumplir 57 años o si va a cumplir 62 años, pásese a Colpensiones. Todo hay que decirlo, ¿sí o no? No, es una apreciación muy personal, pero no se vayan a equivocar en dos aspectos que les cuento. ¿Para quiénes son buenos los fondos privados? Hoy tengo que decirlo. Y yo vivo Sin satanizar. Yo tengo, no, sí. Yo vivo de decirle a la gente, vuélvase a Colpensiones para cuando gane más de 2, 3, 4 mínimos. Pero para el 90%, el 80% de los colombianos que ganan menos de 1.600.000 pesos, que es en un fondo privado. ¿Por qué? Porque van a tener una pensión mínima en Colpensiones o en el fondo privado. Sí. Solo que en un fondo privado tiene estas 3 ventajas. Primero, 3 años menos. Ajá. Segundo, que si no tiene para la pensión, la devolución es 4 veces más que en Colpensiones. Y tercero, que si no alcanzo la pensión porque fallezco y no tengo beneficiarios, muy bien, es una pensión que se vuelve herencia para sus hermanos, para sus padres. Doctor Oscar Iván, este tema continuará porque hay mucha tela para cortar definitivamente. Nosotros tenemos unas ofertas laborales porque nos propusimos que en el paradero de la mano, pues obviamente de Teleantioquia, estamos buscando empleo para muchas personas. Sí. Así es. Doctor Oscar Iván, ¿le parece si continuamos el tema la próxima semana? Continuamos. Y Colpensiones es una entidad muy seria que está respaldado. No, este mito para terminar, que me han llamado muchas personas del paradero Juan Carlos. Doctor, tengo 1.180 demandas en un fondo, tengo 80 millones de pesos, retiro la plata. Pensiónese. Hay mucha gente que quiere los 80, 100 millones, pero no cambie su pensión por nada del mundo. Perfecto. Dentro de 8 días continuaremos con este tema apasionante. Bueno, chicas, empleo sí hay. Doctor, un abrazo, mil gracias. Gracias, doctor. Muy buena exposición.